difíciles, porque has estado ahí en cada circunstancia adversa, porque has preservado nuestra vida, porque gracias a ti podemos respirar, gracias a ti por la vida que nos has dado, la vida de Cristo en nosotros. Gracias por el nuevo nacimiento espiritual, gracias por el sacrificio maravilloso y eterno de Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado a la tierra, Señor, en propiciación por nuestros pecados. Gracias por todo, por todas las añadiduras que corresponden a bebida, casa, alimento y todo lo demás que tú provees, Señor, para nuestra vida aquí en la tierra, y que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la salud y la sanidad de nuestros cuerpos, por la protección divina y por todo aquello que nos das por añadidura, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en Cristo Jesús, por el consumado, por la obra terminada, por la sangre derramada del Cordero. Te damos gracias en este tiempo y creemos que tenemos sabiduría y revelación del Espíritu de Dios para entender todo aquello que a lo mejor ha sido imposible comprenderlo en nuestra humanidad, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el Maestro, el que nos guía y el que nos enseña, y que tú puedes usar mi vida, Señor, para instruir a los demás, edificarlos, ayudarlos, levantarlos y poder que ellos también puedan conocerte, Señor, adorarte, bendecirte y darte honra, gloria, honor, Señor. Gracias, porque cada día Cristo es formado en el alma, Señor, en esta mentalidad, en cada área del alma Cristo ha sido y está siendo formado por cada enseñanza. El entendimiento de tu bondad y tu amor nos guía al arrepentimiento, Señor, ese cambio de mentalidad, ese cambio de estructura mental para entender que tú eres fiel y que eres un Dios que nunca falla. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro por excelencia, el que nos guía y siempre nos lleva a Cristo y nos da a conocer a Cristo, para que podamos alimentarnos de ese alimento espiritual que es Cristo, la piedra angular, Cristo nuestro cimiento, Cristo nuestro alimento, Cristo nuestro maná. Gracias te damos, maravilloso Espíritu Santo, porque siempre nos llevas a entender todo aquello eterno. Gracias, Cristo, porque tú veniste a revelar al Padre y la bondad de ese Padre amoroso. Gracias te damos por darnos a conocer al Padre, y hoy comprenderemos un poquito más de ese amor, de esa bondad, de esa soberanía y de tu voluntad para nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos otra vez, y cada persona que se va conectando, vamos al Salmo 100, versículo, ahorita va a aparecer ahí en pantalla para que usted lo lea. Salmo 100, versículo 5, por favor. Siendo las 7:50 horas de la noche, hora de Jalisco, hora del centro de México. Vamos saludando también a todos los que se van conectando por internet, todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación. Les enviamos un abrazo a todos los que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otro continente, país, ciudad de habla hispana, o que nos vayan a ver de manera diferida a través de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida, les enviamos un abrazo y les decimos que les amamos en Cristo Jesús. Ok, pues vamos a continuar con el tema que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Le enviamos un cordial saludo al maestro Morfín, que nos está viendo. Dice: un abrazote, amigos, desde Saltillo, Coahuila, nos está viendo maestro Morfín. Le enviamos un abrazo desde Jalisco, México. Y todos los demás que se van a ir conectando por ahí también, ahí mándanos un mensajito para enviarles un saludo y saber que están ahí conectados, ¿ok? Muy bien, pues vamos al Salmo 100, versículo 5. Es una verdad por todas las generaciones que Dios nos habló acerca de ese amor, de esa bondad. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuáles son las generaciones? Bueno, desde Adán, imagínense. Entonces el Señor es bueno, y esa es una verdad que se debe retransmitir por todas las generaciones. Cuando estamos hablando del tema, la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, estamos hablando principalmente quitando estructuras mentales, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras mentales regularmente que se nos han hablado acerca de la bondad de Dios? Bueno, hay personas que no creen que Dios es 100% bueno, y que en cierta manera hay estructuras mentales, no nada más de cualquier persona que podemos escuchar en la calle,
Dios, si haces algo malo, Dios te va a castigar. Usted no sé si lo ha escuchado, yo lo escuché a mi abuelita. Hay frases muy comunes, pero resulta que hay frases todavía más fuertes de un sistema que son nuestros hermanos en Cristo, les amamos y les respetamos también, pero tenemos que hablar de sistemas de pensamiento que no han ayudado a la humanidad, no han ayudado a los hijos de Dios, no han ayudado a los creyentes, principalmente a poder permanecer más tiempo sobre la tierra. Esa es la idea esencial de esta serie, no nada más traer salvación eterna a los oyentes, sino poder traer también una convicción plena y una seguridad que Dios es bueno, Dios es fiel, y en su soberanía Él ha decidido lo mejor para la humanidad, siempre ha decidido lo mejor. Hemos escuchado muchas frases donde se le echa la culpa a Dios de que sucedió, de que alguien murió, bueno, pues Dios el que se lo llevó. En los funerales, pues ni se diga. Todos los funerales están llenos de esos mensajes. ¿Está de acuerdo que eso se dice en los funerales? Dios es el que se llevó al Filigonio. Dios es el que decidió llevarse al Pancracio, y Dios decidió llevarse a la Anastasia. Entonces, regularmente el ser humano nunca se hace responsable de sus acciones. ¿Sabía? Nunca se hace responsable de sus acciones. Hubo un caso muy importante acá, no sé si fue el terremoto. Estamos dando esta serie hace 5 años. Hubo un terremoto en el DF en septiembre, no sé si recuerda. Pues en ese terremoto se cayeron varios edificios. Una persona que estuvo con nosotros estudiando la palabra y enseñándole acerca de la bondad, del amor y la soberanía de Dios, y la voluntad que es buena, agradable y perfecta del Señor, una amiga de él que era cristiana ya, hija de Dios, resulta que fue a trabajar a la clínica, era doctor, algo así, trabajaba en una clínica, y resulta que esa clínica fue una de las clínicas que se derrumbaron y quedó muerta. El problema es ahí, ¿qué sucedió? Porque regularmente las preguntas que regularmente las personas le hacen a Dios es, ¿por qué? No sé si escuchó, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Etcétera, ¿no? ¿Por qué si era tan buena la persona? ¿Por qué? Y el problema es que le echan la culpa al por qué te lo llevaste. Nunca las personas se responsabilizan a sí mismos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, concluyó este hermano, ya se congregó como 6 meses con nosotros, le enseñamos esto de la bondad de Dios, y él concluyó, bueno, fue Dios en su soberanía que decidió llevarse a su amiga, que murió en el DF, y lo decimos con todo respeto, ¿no? Cuando alguien muere, pues es con todo respeto, lo decimos siempre, pero nunca le atribuyen a una mala enseñanza, una mala información. No hay seguridad de dónde viven, por qué viven, y si van a morir el día de mañana. No tiene una seguridad el ser humano, ¿sabía? Porque creen que un Dios que, entre comillas, usted le pregunta, ¿Dios es bueno? Sí es bueno, pero de repente, bueno, ¿y qué pasa con las catástrofes del tsunami de Asia? ¿Qué pasa con el terremoto de Haití? ¿Y qué pasa con aquellos eventos? ¿Sabía que ahora cuando estamos hablando de sistemas, mira, aquí no hablamos de personas, hablamos en contra de sistemas de pensamiento que no han ayudado ni a la humanidad, ni a los hijos de Dios, ni a los creyentes, no han ayudado. Sistemas de pensamiento que han perjudicado la mente y han creído que realmente la Biblia dice el justo por la fe. Mire, Romanos 1:16, es muy importante entender esto. Ok, pues seguimos saludando a los que están conectados. La hermana Laura González dice saluditos pastor y congregación ella nos ve desde, creo, Sonora, México, y el pastor Federico Lara que nos ve allá de Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes y un saludo. Bueno, el caso es que las cosas terroríficas que se ven en la tierra siempre agarran al primer culpable. ¿Y quién cree que es el primer culpable? Pues Dios es el primer culpable, por ignorancia, porque ignoran la palabra, porque ignoran el pacto eterno, porque ignoran gracia, porque ignoran lo que Dios hizo en Cristo Jesús en su grande amor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, luego al griego, y luego dice el 17, por favor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que cree vivirá. Entonces hay algo muy importante que les hace falta a las personas, que es la fe. No nada más es una sustancia, no nada más es la vida de Cristo en nosotros, sino podemos decir que, de acuerdo a los análisis que hemos realizado, la fe se puede
componer, vaya, por decir así, ya en los creyentes, en los nacidos de nuevo, los que han creído en Jesucristo, aquellos que experimentaron un nacimiento espiritual, es decir, unidos a Cristo, aquellas personas tienen la fe del Hijo, ¿ok? Pero también la Biblia habla de una fe que viene por el oír la palabra, es decir, cuando Jesucristo sanó a muchos enfermos, cuando Él anduvo sobre la tierra, levantó un paralítico, hizo ver a un ciego, resucitó muertos, un hombre con una mano que la tenía dañada, se le enderezó, una mujer encorvada durante no sé si 13, 18 años. Todos esos milagros eran porque ellos veían a Cristo, porque escuchaban a Cristo Jesús cuando andaba sobre la tierra predicando. Eso era una fe que venía por el oír la palabra, pero ahora en los creyentes nosotros, cuando Cristo viene a habitar en nosotros, ya la fe del Hijo en nosotros. Entonces hay esos dos tipos características de la fe, ¿no? Pero ambas, el autor y el consumador de la fe, provienen de Dios. Provienen de Dios ambas fe. La diferencia es que esta serie la estamos dando previa al curso Sanidad y Milagros. ¿Cómo podrá alguien recibir una sanidad en su cuerpo si no sabe si es Dios el que lo tiene enfermo? ¿Cómo podrá alguien ser sano si es Dios el que lo tiene enfermo? O sea, erradamente, en ese pensamiento errado, la gente cree que Dios los tiene enfermos. ¿Cómo alguien podrá recibir el beneficio de la sanidad de su cuerpo? Si es Dios el que los tiene así, que no. Entonces, ¿para qué van al médico? Muchas cosas preguntamos, ¿no? ¿Y quién te tiene así enfermo, Filígono? Pues Dios, porque quiere que vaya y me congregue y lo escuche. ¿Se ha dado cuenta eso? O cuando alguien está enfermo, es que Dios me tiene así, yo creo que para que me acerque más a Él. Es una clásica palabras que escuchamos continuamente, ¿no? Entonces, si Dios tiene enfermas a las personas, pues yo les recomendaría que no se opongan a la voluntad de Él, sino que realmente no vayan al médico y se dejen estar enfermos, porque si es Dios el que los tiene así, con algún propósito, porque muchas personas creen que Dios, en sus propósitos, Dios a uno los enferma y a otro los sana. Pudo haber una campaña de sanidad y milagros, y luego había 100 enfermos, 100 pasaron para que oraran por ellos y nada más 50 sanaron. Y luego las personas, algunos estudiosos de la Biblia, más en el sistema calvinista, ¿qué cree que piensan? Bueno, es que Dios en su soberanía y en sus designios, que son unos misterios, no sabemos por qué Dios sanó a 50 y a otros 50 no. Claro que hay una respuesta. 50 creyeron, 50 no creyeron. Así de sencillo, pero nunca será Dios el responsable. ¿A quién cree que le están echando la culpa del incendio de Los Ángeles? ¿A quién cree? ¿Dios? ¿Y quién cree que dijeron? Pues todos los que practican el sistema calvinista. Calvinista es un sistema, es un hombre por allá en 1500 y tantos que vivió por ahí, y él determinó ciertas enseñanzas de un Dios soberano, arbitrario e injusto. ¿Qué es un Dios arbitrario e injusto? Pues es un Dios que Él decidió, inclusive, fíjese, desde antes de la fundación del mundo, en su soberanía, porque dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor, vamos a ir para allá. Basándose en este tipo de textos bíblicos, ahorita le están echando la culpa a Dios del incendio de Los Ángeles. ¿Y qué cree? Esas personas andan regocijados porque dice, Dios está trayendo juicio a los malos que no se han querido acercar a Dios. Y más cuando ven las películas de Hollywood, ¿no? Que sale ¿quién sale ahí? El Will Smith y todos los demás diciendo, pues no queremos a Dios nosotros, hay que sacar a Dios de los escenarios de las películas, hay que sacar a Dios. Imagínense, pero ellos dicen, qué bueno que Dios les envió el incendio para quemarle las casas a esos artistas. ¿Realmente habrá sido Dios? ¿Habrá sido un loco que quiso por ahí prender un cerillo, como lo prenden aquí en Jalisco, para aquel lado, no voy a decir dónde? Y de repente usted llega y empieza el humo por todos lados. ¿Fue Dios? No. Que no digan que fue Dios. Muchos son provocados y no provocados por Dios. Bueno, el caso es que hermanos del sistema calvinista, de este sistema que no ha ayudado en nada, que por cierto viene de doctrinas, vienen de personas que fueron combinar entre Cristo más el gnosticismo, Cristo más religiones de por allá hay unas religiones por allá de los asirios, de Babilonia, una revoltura, de donde viene eso de que Dios es soberano.
y él decide quién se salva y quién no se salva, viene desde el siglo III. Es algo que surgió con este hombre Calvino, pero él lo volvió a retransmitir. Del siglo III surge un hombre llamado Manet. Ese hombre llamado Manet pues hizo un relajo porque estudiaba la Biblia, pero también creía en Buda, pues, no sé si me están dando a entender. Estudiaba la Biblia y creía en Buda. Estudiaba la Biblia y lo combinaba con muchas de las religiones de allá, este amigo era por allá, era sirio, de Irak, antes esa zona de Irak, Irán, todas esas partes de por ahí. El caso es que combinaba mucho de las prácticas paganas con el cristianismo. Era un tipo de religión la que creó él de tal manera que agarraba de todos lados y enseñaba de todo lo que aprendía este hombre. Y él fue en uno de sus estipulados de este hombre, determinó que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo a quién iba a salvar y a quién iba a enviar al infierno. Y alégale. Por eso dice, muchas personas no se acercan a Cristo porque Dios ya los predestinó para irse al infierno, a la perdición eterna. Y otros que han aceptado a Cristo, es que son de los predestinados para ser salvos. Pero en esos mismos términos, yo he encontrado a personas, no necesariamente del sistema calvinista, sino en la iglesia pentecostal, también que creen, pero en el área de la sanidad, inclusive cuando oran por los enfermos, dice, Señor, sánalos si es tu voluntad. Y luego te pones a pensar, ¿para qué nos dejó los dones del Espíritu Santo, sanidad, fe y milagros? ¿Para qué envió a Jesucristo? Para que por su llaga fuésemos sanados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre la voluntad de Dios será Jesucristo. Dios lo hizo en Cristo Jesús, y Él no va a variar su voluntad. Pero bueno, vamos a dar textos bíblicos. Lo importante es darle textos bíblicos para que a usted le quede claro, ¿ok? Eso es lo más importante. Muy bien. Quiero darle un poquito de historia, pero también quiero darle que algo que no es una buena enseñanza o no es una buena doctrina, siempre va a traer frutos, pero frutos malos. Estas personas del incendio de Los Ángeles, los del sistema calvinista, que creo que ellos andaban riéndose y disfrutando que la gente se estuviera quemando y que se hubieran quemado sus casas, como diciendo, es juicio de Dios porque nunca quisieron aceptar a Dios. Imagínense, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, lo vamos a poner en pantalla, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a un solo selecto grupo de personas para salvarlos. Dios amó, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? El mundo es todas las personas habitantes de la tierra, para que me entienda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree. Existe el libre albedrío, ¿sabía? El libre albedrío existe. Dios no creó robots ni marionetas para controlarlos. El libre albedrío existe. Cada quien decidimos, ¿no? Se nos presenta el mensaje del Evangelio y nosotros decidimos por Cristo o sin Cristo. Pasar una eternidad con Cristo o pasar una eternidad sin Cristo. Cada persona decide cuando oye el Evangelio, ¿ok? Entonces, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuál es el requisito entonces para tener la salvación eterna? Cuando alguien me habla de Jesucristo, oye, Él es tu Señor, tu Salvador, tu Dios, murió por ti en la cruz para llevar el pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Correspondemos a ese amor, correspondemos a ese mensaje. ¿Y qué decidimos? Creer. Y el que cree, dice, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene por creer en Jesucristo. No viene porque Dios eligió a algunos soberanamente para que fueran salvos. No, por creer en Jesucristo, pero el hombre tiene que corresponder a ese amor. Tiene que corresponder a ese mensaje. La verdad es que ha habido un pleito eterno desde el siglo IV entre Agustín y Pelagio, luego en el siglo XVI, siglo XV entre Calvino y Arminio. Siempre ha habido un pleito, ¿sabía? De que algunos creen que no existe el libre albedrío de las personas para decidir, que Dios es como si Dios creara marionetas para unos salvarlos y otros no salvarlos. Imagínense cómo está la situación. Pero bueno, vamos a hablar de la bondad de Dios, aprovechando que estamos hablando antes del tema del tema Efesios capítulo, nos quedamos
Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Listos. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El 4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Si nos quedamos en el versículo 4, pudiéramos pensar, bueno, es que Dios me eligió a mí, pero no eligió al Pancracio, porque el Pancracio, por más que le hablo a Jesucristo, no entiende. No entiende el Pancracio, tiene la mente cerrada. Pero a mí sí me escogió. Y entonces caes en ese sistema de pensamiento calvinista y dice, bueno, yo soy salvo entonces porque soy de los elegidos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Pero al Pancracio no lo eligió porque por más que le hablo de Jesucristo no entiende. Es bien terco. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿cómo? Santos sin mancha delante de Él. Pero no me puedo quedar en este texto bíblico para hacer una doctrina. Yo necesito entender el amor de Dios. Si fue porque Él eligió a unos para que fueran salvos y a otros para enviarlos al infierno, pero aquí dice claramente, nos escogió en Él, es decir, ¿en quién? En Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Pero seguimos leyendo, por favor, versículo 5. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado, o sea, dice que el hombre tuvo un predestino. ¿Qué significa? Que algo ya estaba planeado de antes de que inclusive el hombre fuera creado. Nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Aquí viene la cuestión. Él decidió predestinarnos para ser hijos suyos. ¿Por medio de quién? O sea, de Jesucristo. Ese fue el predestino y eso fue lo que Dios hizo soberanamente. En sus designios Él decidió predestinarnos, inclusive antes de que viniésemos a la tierra, antes que fuésemos creados. Él decidió predestinarnos para que fuésemos sus hijos por medio de Jesucristo. Ese sí es un predestino. Entonces Dios en su soberanía decidió que fuésemos hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, si hay un predestino, yo sí creo en la predestinación, yo sí creo en un Dios soberano, pero no en un Dios soberano que va a variar el pacto eterno. Es decir, en Jesucristo decidió venir a salvarme, pero de repente ahorita Él decide, bueno, es que, ¿sabes qué? Te voy a quitar la salvación, o no eres salvo, o te voy a hacer esto malo. Es decir, un Dios cambiante y variante. Imagínese un Dios bipolar. De repente Dios me ama tanto que estoy bien próspero, que estoy sano, mi familia bien, y de repente una enfermedad y me la envió Dios. Entonces es un Dios bipolar. A veces anda de buenas y a veces anda de malas. Ahora, ¿por qué se ha llegado a pensar todo, o se han tenido todo este tipo de pensamientos? Bueno, porque hay malas interpretaciones de lo que la Biblia dice. No sé si usted ha escuchado o no, y ahorita vamos a ver esa parte. Dios es amor, porque 1 Juan 4:8 dice eso, mire, Dios es amor. Pero ¿qué cree que le añaden muchos? Pero también es fuego consumidor. ¿Será cierto que Dios es fuego consumidor, como diciendo, Dios te ama, pero también tiene algo de maldad que te puede castigar con algo malo? ¿Será cierto eso? ¿Corresponderá a los atributos de Dios hacer algo hacer algo malo? Bueno, pues el día de hoy vamos a aclarar todo este tipo de cuestiones. Muy bien, saludamos a Rosalba también, que nos está viendo por ahí. Entonces, Efesios 1:4, para no seguirle moviendo ahí más. Efesios 1:4, vamos a seguir analizando Efesios capítulo 1, versículo 4. Esos estudios bíblicos ya los subimos nosotros por ahí a la página de Face, para que dar ciertas explicaciones acerca de qué significa predestinados, qué significa la soberanía de Dios, qué significa todo esto. ¿Okay? Entonces, mire, en Efesios capítulo 1, versículo 4, y bueno, a Dios se le ha atribuido muchas cosas, desde el hecho de que el aguijón de Pablo fue porque Dios se lo puso para que no se creyera mucho. Hay miles de infinidad de cosas que tenemos que aclarar para todas las personas que tienen ese tipo de dudas.
Una hermana me escribió de la enseñanza que dimos, no sé si el domingo o el viernes, me dijo, bueno, una pastora de Colombia dice que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. ¿Qué entiende usted por fuego consumidor? Bueno, pues alguien que te puede matar, ¿no? O sea, es amor, pero de repente cuando quiere te destruye y te mata, ¿no? Entonces, esos textos bíblicos tenemos que aclararlos a la luz de la palabra. Si no los aclaramos a la luz de la palabra, va a haber muchas dudas, incertidumbres y todo. Pero bueno, entonces aquí traía el estudio yo exactamente. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A ver, déjeme ver, aquí lo traigo. La imprimí para... No depende del que quiere ni el que corre. Y aquí dice, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Vamos al libro de los Hebreos. Acuérdese que este es un lugar de enseñanza, instrucción, donde usted puede también anotar las dudas que tenga. Hebreos capítulo 12, versículo 29. ¿Por qué han dicho esa frase? Bueno, porque aquí lo dice. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. ¿Qué significa que Dios es amor y fuego consumidor? Porque 1 Juan 4:8, mire, 1 Juan 4:8 rápido para nada más hacer la comparativa. Me quedé con Efesios, ando revolviendo con Hebreos, ¿no? Pero ahorita vamos a terminar con Efesios. El que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor, son los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero otros dicen, pues es que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero yo tengo que irme a la historia, porque lo dijo el autor a los hebreos, ¿no? O sea, no nada más me voy a quedar que Dios es fuego consumidor. Él te ama, te puede sanar, pero luego te puede enfermar. O te ama tanto que te preservó en un accidente, pero luego te mató un hijo. Imagínense un Dios así, ¿no? Bueno y luego malo, bueno y malo. De antemano el Señor Jesucristo dijo que si había un homicida, Juan 8:44. Todavía en el Antiguo Testamento Cristo habló de un homicida, Juan 8:44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y él ha sido qué? Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuándo? Cuando Adán le entregó la autoridad de la tierra. Toda la autoridad que Dios le dio a Adán para gobernar, reinar, regir, administrar la tierra, todo ese poder, autoridad de Adán, ¿qué cree? Adán al pecarle prácticamente le cede. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Y no ha permanecido en la verdad. El contexto de Juan 8:44 está diciendo que unos que habían creído en Jesús literalmente querían matar a Jesús, a Cristo Jesús lo querían matar. Pero dice, en Juan 8:43, mire, porque no entendéis, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Fíjese, o sea, Cristo Jesús estaba diciendo que ¿por qué no entendían lo que él decía? Siempre Cristo exaltó a su Padre Celestial, sabía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire, vamos a ese texto bíblico, creo que viene en Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mire, de ahí vamos a partir. De ahí vamos a partir. Eso viene en el que me ha visto a mí. ¿Me lo buscas, Michelle, por favor? Juan capítulo, Juan 14:9. Jesús le dijo, bueno, en el caso era Felipe. Felipe, ¿qué le contestó en el versículo 8? ¿Qué le preguntó Felipe? Mira, ¿qué le preguntó Felipe? Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo? Nos basta, nos basta. Entonces luego dice el versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué el que había visto a Jesús ha visto al Padre? Porque había visto las obras que hacía Jesús, que eran las obras del Padre.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, si han visto lo que yo hago, ¿cómo es posible que no entiendan quién es el Padre? Si la representación viva del Padre era Jesucristo en ese tiempo. ¿Ok? Era Jesucristo. Luego versículo 10, ahí les va algo importante. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace. ¿Qué hace el Padre? Las obras. La pregunta es, ¿qué anduvo haciendo Jesucristo sobre la tierra? Hechos capítulo 10, versículo 38, lo repite el apóstol Pedro. ¿Qué anduvo haciendo Jesucristo? La representación viva y todas las obras que hizo Jesucristo en la tierra, ¿quién cree que las hizo? El Padre. ¿Quiere usted conocer al Dios del Antiguo Testamento que dicen que destruyó a sutano, a fulano, a tal ciudad y a tal lugar, y destrucción? Bueno, entonces vea las obras de Jesús y va a conocer al Padre. Porque Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, y Jesús le dice que vean las obras que yo hago y van a ver, y van a conocer realmente la naturaleza de mi Padre. ¿Sí? Pedro, cuando estaba predicando en Hechos capítulo 10 a Cornelio y a su familia, dice, Pedro les predicó algo muy importante. Hechos capítulo 10, mire, a ver si podemos leer un poquito desde antes. Hechos capítulo 10, por favor. Dice, ese es el 38, pero vamos a ver un poquito. Versículo 31, Hechos 10, 31. En este caso le dijo a quién, a Cornelio, ¿no? Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esas fueron las palabras que le dijo Pedro. Y luego comenzó ¿qué? A narrar. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor. Y así sigue la historia, ¿no? De tal manera que Pedro dice estas palabras. Versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya estaba Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Estaba la familia de Cornelio y varios más soldados romanos ahí. ¿Ok? Entonces Pedro abriendo la boca, versículo 34, Hechos 10, 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Será Dios injusto que a uno sanó y a otro no lo sanó? ¿Será Dios injusto que a uno lo salve y a otro los envía a la condenación eterna? ¿Será Dios así o Él no hace acepción de personas? ¿Qué significa que no hace acepción de personas? Que Él no tiene preferencias. ¿Ok? No tiene preferencias. Amó a toda la humanidad en Cristo Jesús. Ama igual a todas las personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada. ¿De qué? Del que le teme y hace justicia. Estamos hablando de personas que le creen, ¿ok? Versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Empieza Pedro a hablarles de Jesucristo a los romanos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó, versículo 37, por favor. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Lo que se corrió la voz. Comenzando desde Galilea hasta el bautismo que predicó Juan. Vosotros sabéis lo que se divulgó. ¿Qué era lo que se divulgaba? Y aquí dice entonces Pedro, fíjese, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Veamos lo que se divulgaba. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo ese anduvo haciendo qué? Bienes. ¿Y qué más hizo Jesús? Sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Entonces, Dios bueno, diablo malo. Pero también no podemos echarle toda la responsabilidad al diablo, ¿sabía? La principal responsabilidad es del hombre. El mundo está bajo el poder del maligno todavía,
no la iglesia está bajo el poder del maligno. Cristo ya lo venció cuando resucitó, lo aplastó, lo inhabilitó, le quitó todo poder, como dice Hebreos 2:14, Romanos capítulo 5, ya literalmente está inhabilitado, no tiene un poder sobre la iglesia, sobre aquellos que creen en Jesucristo, pues. Tendrá poder sobre el mundo y algunos acontecimientos por ahí en la tierra, pero no sobre el cuerpo de Cristo. ¿Quién debería dominar ahorita? El cuerpo de Cristo. ¿Quién debería gobernar? El cuerpo de Cristo. ¿Quién debería reinar? El cuerpo de Cristo. ¿Quién debería detener los eventos naturales? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces el diablo ya no tiene nada en nosotros, Satanás no tiene nada. Y luego te preguntas, ¿pero por qué se murió el hermano Filigonio? Pues, bueno, el Filigonio todo está vivo para mantenerlo aquí toda en la predicación. ¿Por qué se murió el hermano Clodomiro? ¿Por qué? Si era un hombre santo que se le iba orando todos los días en la iglesia, ¿por qué? Y luego se preguntan, ¿por qué Dios? Si era tan buen médico, ayudaba a las personas, no cobraba la consulta, era un hombre piadoso, bondadoso, amoroso, que servía a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se murió? Bueno, ya ve que el pastor Edgar habló de que muchas enfermedades son psicosomáticas, ¿verdad? Vienen problemas psicológicos. Segundo, no todos tienen la formación de Cristo, ni Cristo está gobernándolos para que Cristo opere a través de ellos. No todos, porque se requiere un tiempo. Se requiere un tiempo para la expresión y que Cristo seamos la expresión del Cristo eterno aquí, porque se requiere una transformación del alma, tiempo y buena palabra. ¿Estamos de acuerdo? Para que Cristo se exprese a través de mí necesito tiempo pasar para que se renueve el entendimiento, se transforme el alma y ya no sea yo, sino sea Cristo expresándose a través de mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero se requiere un proceso de tiempo. ¿Ya? Ahora, ignorar esto, ignorar el pacto, ignorar lo que nos corresponde, ignorar quién es el bueno de la película, realmente ha llevado a muchas personas a la muerte prematura, hijos de Dios. ¿Por qué razón? Hechos 10:38, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿La verdad usted cree que nada más a Jesús? ¿O a la iglesia de Cristo también? Lo mismo que hizo con el Hijo, lo hizo con el cuerpo del Hijo. O sea, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, aquellos que hemos creído en Él. No estamos hablando de iglesia como este local, ¿no? O una institución, no. Como aquellos que han creído en Jesucristo, ¿ya? Entonces, mire, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dios está en la iglesia, Dios está con la iglesia, Dios habita en la iglesia. Literalmente fuimos ungidos cuando recibimos a Jesucristo, tenemos la unción del Santo. ¿Y qué cree? Tenemos el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, por favor, vayamos a Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia tiene poder, tiene el poder del Espíritu Santo, tiene la autoridad del Cristo eterno y tiene toda la capacidad y la autoridad para sanar a los enfermos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de su Espíritu. Pero, ¿qué predica la iglesia ahorita? De repente Dios te sana y si es su voluntad, te nos vas, Filigonio. ¿Para qué estamos aquí? 1 Pedro 2:9. ¿Cuál es una de las cosas por las que está la iglesia? Representando a alguien. Somos embajadores en nombre de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para anunciar que Dios de repente es bueno y de repente al que quiere lo va a enviar a la perdición eterna. De repente anunciar que Dios es bueno y quiere, y Él ya en Cristo Jesús cargó la enfermedad para que ahora ustedes se manifieste la sanidad, pero de repente Dios a uno no los va a querer sanar. No, estamos aquí para anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud de alguien? Es cuando alguien es digno de alabanza, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, no, pues mi esposa
La virtud que tiene es que sabe hacer muy buenos lonches, sabe hacer tortas ahogadas, sabe hacer pizzas, porque cuando llego a la casa está todo lleno de eso, aquí eso, ¿no? Y nada que los encargó. Pero bueno, ese es otro boleto. Imagínense, ¿cuáles son las virtudes? No, pues que tiene limpia la casa, que me tiene la ropa planchada y limpia, que no estamos echando leña a las mujeres, ¿no? Que siempre me tiene la comida calientita, que me atiende bien, que nunca me pega de gritos, que nunca pelea conmigo. Esas son las virtudes de mi esposa, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cuántos saben que las virtudes es todo lo bueno? ¿Sí o no? La Biblia habla en Proverbios de mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Eso es todo lo bueno que puedes ver en una persona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros aquí somos, dice, nos hizo linaje escogido. Somos de la realeza, porque pertenecemos al Rey de Reyes. Real sacerdocio de la realeza, para oficiar y administrar lo eterno aquí. Nación santa, escogidos para Él. Pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Imagínense todo lo que somos. ¿Para qué? Para decir, bueno, es que Dios, hermanito, a lo mejor te quiere enfermo. Aguántate, ese es su propósito. Y si te tienes que morir, pues es que porque Dios lo quiso. Ya te tocaba. ¿Has escuchado eso de que ya le tocaba a alguien? Sí. ¿Por qué se murió el Pancracio? Pues ya que ya le tocaba. ¿Y qué significa que ya le tocaba? Pues que Dios ya lo quiso llevar. ¿Me entiende? ¿Se ha dado cuenta hasta dónde va un error tras otro error? Y no nada más lo dicen personas que no conocen a Cristo, mi hermano, lo dicen estudiosos de la Biblia. Ese es el problema. Estudiosos de la Biblia hablan de esto. Entonces estamos aquí para anunciar las virtudes, es decir, todo lo bueno de nuestro Padre Celestial. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirar. Imagínense, estábamos en las tinieblas, éramos muertos espirituales, estábamos literalmente en tinieblas, en oscuridad, y Él nos saca de ahí, nos saca a través de la luz de Cristo, a través de Cristo Jesús, y luego nos saca de ahí para luego decir, ¿sabe que en segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo creo que el 19-20 dice que somos embajadores? Imagínense, nos saca de las tinieblas para ahora decir que Dios es tinieblas. Tanto pagó en su Hijo para ahora decir, no, pues es que Dios con un propósito te tiene así enfermo. O Dios en sus designios decidió en su soberanía, pues que si tu familiar no hace caso porque le predicas a Cristo, no entiende, pues son de los predestinados para irse a la condenación eterna. Ya además ni le prediques, porque no va a entender, porque es de los predestinados o elegidos a condenación. Si Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, es para anunciar que Él es bueno, sus virtudes, su amor, su fidelidad, que Él nunca falla. ¿Se ha dado cuenta? Dios nunca falla. Hechos 10:38. ¿Cómo Dios otra vez? Vamos a regresar ahí. Y le voy a contar una pequeña historia. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo qué? Bienes. Entonces Jesucristo vino a hacer las obras de ¿quién? Leímos en Juan capítulo creo que el 10. Jesucristo vino a hacer las obras de ¿quién? De su Padre. Entonces Jesucristo anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es decir, Dios estaba en Jesús haciendo las obras aquí en la tierra. Lo que quiere decir entonces que Dios es bueno y siempre hace bienes. Nunca envía males. O sea que esta es una enseñanza tan básica, que cuando se meten mucho a estudiar la Biblia, no le entienden esa enseñanza. Yo puedo entender a nuestros hermanos calvinistas que digan todo esto, yo puedo entenderlo, pero decir que saludamos a la pastora Luz Marina acá de Iglesia Jerusalén, de acá de Ibague, Colombia, también le enviamos un abrazo a Alexa Marín y todos los que están conectados o se están conectando. Okay. Bueno, entonces había una operatividad, por eso decía Satanás, el diablo, todavía cuando Cristo no había resucitado, y todos los que estaban oprimidos, por lo menos
no todos, pero algunos oprimidos, Él los sanaba. Libertó a hombres endemoniados, aquel que donde echó los demonios a un hato de cerdos, y muchas cosas más podemos entender. Ahora la pregunta es, ¿los acontecimientos catastróficos también vendrán de Dios o es parte de la contaminación que vino por el pecado del hombre? Vamos a Mateo capítulo 8. Es que vino un terremoto a Haití y dicen muchos, es que fue Dios porque estaban portándose mal los haitianos. Vino el incendio de Los Ángeles, pues fue Dios porque los artistas no querían saber nada de Dios. Se burlaban, se reían porque se les quemaron las casas a esas personas y muchos murieron, inclusive algunos murieron, ¿no? Se mofaban, los del sistema calvinista se mofaban, diciendo que por algo Dios le hizo eso porque ellos nunca quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Usted cree que es un Dios vengativo? El Pancracio no me quiso, me voy a vengar y le voy a mandar un cáncer. ¿Será Dios así? Son personas que a lo mejor no entienden ni la bondad, ni el amor, ni la fidelidad de Dios. Por eso esta serie va incluido bondad, soberanía y voluntad de Dios. En Hechos 10:38, un hombre llamado John Alexander Dowie, a finales de 1800, creo que era un australiano, no sé si me puede checar, Michelle, había una pandemia, no sé si era la peste bubónica, la peste negra, donde se estaba muriendo por multitudes. No sé si fue la peste bubónica, la peste negra. Ahí me lo investigas, Michelle, ahorita para dar una información también a los que nos ven por internet. El caso es que este hombre, John Alexander Dowie, vio que la congregación, pues de tantos que tenía, ya nada más le quedaban 30. Los hermanitos también estaban cayendo muertos. Y en esa ocasión hasta juntaban en carretas de caballos y juntaban los muertos y los apilaban así para llevárselos a quemarlos o enterrarlos. No sé si eran quemados, creo que los quemaban. Porque eso estaba corriendo tan fuertemente que la gente estaba muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. ¿Cuál fue, Michelle? ¿Peste bubónica o peste negra? El caso es que uno de esos mentados cosas que entró por una ratita que entró por ahí, aparentemente eso fue. El caso es que estaba muriendo y muriendo, y también de la congregación de John Alexander Dowie, este hombre australiano. Y bueno, dice, pues, ¿qué hago, Dios? Pues bien asustado él, ¿no? ¿Qué hago? Pues los hermanos están dejando de congregarse porque se están muriendo. ¿Qué hago? Dios mío, imagínense, ¿no? Dejar de congregarse, ¿no? Entonces Dios le revela al texto bíblico de Hechos 10:38. Cómo Dios anduvo, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El cólera, las aves era, eso fue creo que a principios de 1900, algo así, hubo algo así también. Pero esto fue creo que a finales de 1800, si mal no recuerdo, principio de 1900. Bueno, el caso es que esa mentada pandemia o enfermedad, como se le llame, ¿mande? ¿Cómo? La gripe rusa. Bueno, no sé cuál era, pero era a finales de 1800, casi pegando con 1900. Entonces el asunto, todo este asunto se resolvió cuando Dios le mostró a John Alexander Dowie. Lee Hechos 10:38. John Alexander dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces no es Dios el que a los hermanitos los está matando. ¿Se da cuenta? O sea, no es Dios el que los tiene enfermos, ni Dios es el que los está destruyendo. ¿Y qué cree que empezó a hacer John Alexander Dowie? Con autoridad comenzó a echar fuera la enfermedad de todos los congregantes que caían con esa peste, con esa enfermedad mundial, o por lo menos en la zona de Europa. ¿Y qué cree?
hasta ahí se cortaron las muertes. Hasta ahí se cortaron las muertes, ya no se murió ni uno más. Pero se tuvo que revelar la bondad de Dios, o sea que no era Dios el que le estaba destruyendo a la humanidad. Se le tuvo que revelar que había alguien más influyendo ahí. ¿Se ha dado cuenta? Alguien más estaba destruyendo. Y no queremos darle también una autoridad que no tiene Satanás el diablo. No queremos darle una autoridad que realmente ni siquiera tiene. Pero los hijos necesitan entender esto para saber que cuando algo malo viene a sus vidas, saben que no viene de parte del Señor. O se lo ocasionó él, o fue la mentalidad que no renovó, o fue una enfermedad psicosomática, o incluso si no tiene la formación de Cristo, donde Cristo se expresa a través de la persona. Si Cristo no se expresa, va a tomar malas decisiones en la tierra. La otra vez alguien me preguntaba, ¿y por qué cierta persona por qué cierta persona en un lugar le tocó en un lugar donde había una balacera? Y de repente le tocó una bala perdida y murió. En primer lugar, no fue Dios. Imagínense Dios, ¿no?, usando a gente con balas para que muera un cristiano, porque era un cristiano. No fue Dios. Segundo, ¿qué fue lo que sucedió en esa tragedia? Que murió alguien. Bueno, que al pancracio, Dios, si el pancracio por lo menos hubiera tenido la formación de Cristo o la expresión de Cristo a través de él, hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, que le hubiera dicho, no pases por esa calle, vete por otra. Así es sencillo. Entonces le tocó el accidente no por casualidad, ni porque Dios lo puso ahí, ni porque ya le tocaba, no, fue porque no oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo, ¿sabes qué? Vete por otro lugar. No sé si le ha pasado a usted en ocasiones, a mí me ha pasado, donde de repente dice, oye, me iré por aquí o me iré por allá. Siempre me voy por aquí. No si le toca ese tipo de cosas. ¿No le toca a usted? ¿Sí le pasaba? Cuando estaba en la quemazón de camiones acá por la Lázaro Cárdenas, en un tiempo hace como, no sé si 4 o 5 años, no sé si usted lo recuerda, íbamos nosotros circulando, pues íbamos, yo creo que de aquí de las Pintitas íbamos circulando para allá, y en lugar de agarrar el puente, me dijo mi esposa, mejor vete por acá, por la González Gallo. No fuimos por la González Gallo. Y al rato que nos enteramos que estaban quemando los carros que estaban pasando por la Lázaro Cárdenas. Alguien oyó la voz del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Y decidimos irnos por otro lado. Porque alguien nos dirigió, nos guió para que nos fuéramos por otro lado. ¿Por qué no nos quemaron el auto, ni nos dieron balazo ni nada? Porque nos fuimos por otro lado, porque oímos la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es Dios ocasionando, ni es Dios poniendo, ni es porque le tocaba a la persona, es porque no hay una expresión del Cristo eterno, ¿sí? Y no oyen, sino oyen la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos ha hablado, muchas veces nos va a hablar, haz esto, no hagas esto, haz esto, vete por aquí, no te vayas por allá, toma esta decisión, no tomes aquella. Pero muchas veces nosotros por desesperación, por lo que usted quiera, ¿no? Porque a veces somos así arrebatados, tomamos decisiones incorrectas y nos ha ido mal. Y a mí me ha pasado porque me ha ido mal muchas veces, por tomar decisiones incorrectas. Entonces no es el Señor, son las decisiones que nosotros tomamos, ¿ok? Las decisiones que nosotros tomamos, pero siempre debe ser guiados por el Espíritu Santo. Nunca nos va a pasar cosas así, pues. Y no estamos negando que no nos vengan circunstancias adversas, porque están los cristianos que creen que nunca les va a pasar nada, pero están los cristianos que siempre creen que tienen que estar enfermos de algo les tiene que pasar. Imagínense, o sea, tampoco caer en el extremo de que siempre nos tienen que estar pasando circunstancias, porque somos hijos de Dios y que vienen las aflicciones y que siempre estarle dale y que no salimos de una cuando entramos a otra y luego a otra y luego a otra. No, tampoco. Entonces, ¿de qué nos sirve que dice en Efesios capítulo 5 que Dios a través de Cristo cuida a la iglesia y la sustenta? ¿De qué sirve esas palabras? Porque esa es una expresión de una comparativa del matrimonio para hablar de Cristo y la iglesia, que Él la cuida y la sustenta. Entonces, así como el marido trabaja arduamente y toda la semana trabaja duro, suda y anda dándole duro el trabajo para llevarle sustento a la esposa, lo mismo pasa con Jesucristo. Él ya hizo la obra perfecta para dejarnos todo y que la iglesia esté bien. ¿Usted cree que Dios quiere que la iglesia esté enferma, destruida, arruinada, pobre? ¿Usted cree que es Dios así?
Esto no es humanismo, mi hermano, es el problema que no entienden muchos. Le atribuyen humanismo secundario a lo que estamos hablando cuando es de primera necesidad. Que la iglesia permanezca más tiempo sobre la tierra es de primera necesidad porque es la expresión de Dios, el propósito eterno del Padre, es la voluntad amorosa de Dios de darse a conocer a través de su Hijo. ¿Para qué? Darse a conocer a través de su Hijo, pero expresarse a través de una iglesia que es gobernada por Cristo, pero que tiene una renovación del entendimiento. Para que Cristo se exprese, hay una formación en el alma, donde es Cristo y no nosotros. Por eso muchos oyen más la voz del Espíritu Santo que otros. Muchos toman mejores decisiones que otros. Digo, yo le he regado muchas veces. ¿Para qué le digo que no, sí? Entonces, por fin, entonces, Dios es el malo, Dios envía las enfermedades. No, por lo menos Hechos 10:38. Dejaron de morirse en Australia los congregantes de John Alexander Dowie, por entender que no era Dios el que los tenía enfermos, sino había alguien más metiéndose ahí. Y no le digo para que le agarre temor al diablo, como le digo, es un enemigo destruido, inhabilitado, sin poder. El poder ahorita Dios se lo ha otorgado a la iglesia, poder y autoridad. Pero ¿qué cree? Tenemos que ejercerlo, ¿no? Imagínense un oficial de tránsito, le ponen su uniforme de tamarindo, color tamarindo aquí en México, le ponen su uniforme de tamarindo y luego le dicen, a ver, Clodomiro, te ordenamos, oficial de tránsito, para que tome usted autoridad y haga cumplir las leyes de tránsito en el estado. Imagínense el Clodomiro ya de tránsito parado en una esquina y que los carros se pasan los semáforos y el Clodomiro viendo el celular ahí, sin tomar autoridad. Un choque, pues, se pasó el semáforo 1, pero si tú estabas ahí controlando el tráfico, ¿no? Y se pasó el semáforo 1, entonces, ¿qué hiciste? ¿Se ha dado cuenta? Nunca ejerció su autoridad como oficial de tránsito. Por obviedad, ¿qué sucedió? Accidentes y cuestiones de esas sucedieron. Entonces, muchas veces como hijos no tomamos la autoridad que eso nos delegó de parte de Cristo, sino se lo dejamos a la soberana voluntad de Dios. Cuando alguien está enfermo, le voy a decir, por su llaga yo he sido sanado. Enfermedad, te secas, sales de mi cuerpo, te lo ordeno en el nombre de Cristo Jesús. Ah, no, pues si es la voluntad de Dios que sane, qué bueno, y si no, pues ya me tocaba. Imagínense, no toman autoridad. Por obviedad, son menos personas las que pueden sanar de una enfermedad, curable o incurable, porque lo dejan al designio de Dios que Él lo sane. Cuando Él nos dice, miren, Mateo capítulo 10, aún antes de ser hijos de Dios, en Mateo capítulo 10, versículo 1, mire, ¿qué hizo con discípulos que ni siquiera todavía eran nacidos de nuevo? Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio autoridad. ¿Sobre qué? Los espíritus inmundos. ¿Y para qué? Para que los echaran fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿dónde está esa autoridad en la iglesia? ¿La ejercen o dejan a la soberana voluntad de Dios a ver si va a sanar, a ver si Dios los quiere sanar? Si Él les dio autoridad a sus discípulos cuando aún ni siquiera Cristo había muerto y resucitado, imagínense cuánto, ahora no nada más hay autoridad, hay poder del Espíritu Santo habilitado en los hijos para poder echar toda enfermedad y toda dolencia. Y si ve un loquito endemoniado en la calle, también lo puede liberar. Pero esa autoridad ya no se está ejerciendo, porque ¿qué no ve que Dios es soberano? Y si Él quiere a una persona enferma, pues hay que dejárselo a su soberana voluntad. Y la autoridad y el poder nunca se ejerció. Y luego dice, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió el Clodomiro? Siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no? Dios ya te dio la autoridad, ya te dio el poder, y ahora tú nada más ejércela.
toma autoridad. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Y ya lo de Efesios capítulo 1 lo vamos a dejar para otra ocasión. Mateo capítulo 8. Con que los eventos catastróficos es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios, o es Dios en sus designios enviando catástrofes para que la gente se porte bien. Pues vamos a ver lo que Jesucristo hizo haciendo las obras de su Padre. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, mira, hay algo muy importante. La doctrina de Jesús de Nazaret, regularmente él vino para predicarles a los judíos. La doctrina les habla mucho de ley, no es como una base para tomarlo nosotros como iglesia del cuerpo de Cristo. Pero las obras que hizo Jesús es la expresión de la bondad del Padre para dar a conocer al Padre. No sé si me estoy dando a entender. O sea, muchos dicen, ya no te bases a Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque es una doctrina que no es para la iglesia porque es del Antiguo Testamento. Y en cierta manera tienen razón. El asunto es no la doctrina, sino los hechos y las obras de Jesús, que dijo que era la manifestación de su Padre, ¿no? Eso sí los tenemos que tomar en consideración y todavía podemos operar los dones del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, nosotros también hemos sido ungidos, hemos recibido el poder del Espíritu Santo y tenemos la autoridad del Cristo eterno. Para lo mismo que hizo Jesús en la tierra, hacerlo nosotros, obviamente en el nombre de Él y por el poder del Espíritu Santo. No por nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él en nosotros. O Él debe hacer a través de nosotros. Que sería lo correcto, ¿no? Mire, entonces, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y vamos a seguir leyendo, por favor. Más adelante, por favor, siguiente. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Mateo 8:24. ¿Qué pasó con Jesucristo? Pero que no era que anduviera muy espantado, al contrario, él dormía. Cuando había una situación complicada que esa parte de tempestad se llama, mire, en el idioma griego que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra seismos, y literalmente significa un sismo. Eso se puede traducir como temblor, tempestad, terremoto o sismo. No fue cualquier tempestad, literalmente fue un terremoto o un mar, podemos llamarle como en el mar, un maremoto, ¿no? Algo así fue, algo fuertísimo, fuertísimo. Entonces dice el versículo, y aquí que el 24, ¿no? Había una tempestad tan grande, es decir, un maremoto, un terremoto, un sismo, que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y luego vamos a ver la reacción de los discípulos ahora. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que morimos. Se da cuenta siempre el ser humano con el temor a la muerte. Señor, sálvanos, que morimos. Ahora, ¿qué era lo normal? Estamos hablando de Mateo capítulo 8, si bien es cierto, en el capítulo 10 es donde dice que les dio autoridad. Pero bueno, se supone que ellos deberían de entender que también la autoridad la poseían ellos, ¿no? En lugar de correr a Jesús, sálvanos que perecemos, ¿por qué mejor ellos también no hicieron lo que Jesucristo va a hacer a continuación? Versículo 26, sálvanos, Señor, sálvanos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En el Antiguo Testamento todavía había mucha fe, poca fe, aumentaba, decrecía, porque era una fe que venía, en primer lugar, o por el oír o por ver los hechos de Jesús, ¿ok? Las obras de Jesucristo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, la poca fe de ellos les hacía que, en otras palabras, el temor no es un simbolismo de fe, ¿sabía? Si alguien tiene temor a Dios, temor a la muerte, temor a al futuro, temor a qué va a ser el día de mañana, qué va a comer el día de mañana, cómo va a vivir el día de mañana, eso es contrario a la fe. Siempre será contrario a la fe.
¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26, leído en otra traducción, podemos decir, vamos a hacer otra traducción, Michelle, para entender un poquito. Cualquier otra traducción, si me puedes apoyar ahí, para entender esa parte de bonanza. Bueno, significa que todo calmó. Biblia, nuestro pueblo dijo, en la traducción Biblia, nuestro pueblo dice, Él les dijo, qué cobardes y hombres de poca fe son. Se levantó, increpó a los vientos y el lago, y sobrevino una gran calma. En otras palabras, reprendió, ordenó, y sucedieron las cosas. Ahora bien, si esa tempestad viniera de Dios, como muchos creen que terremotos, sismos, plagas, catástrofes, derrumbes, son los hechos de Dios, ¿por qué Jesucristo reprendió algo que venía parecido a lo que se puede decir hoy entendemos como una catástrofe? ¿Por qué Jesucristo lo reprendió? Porque hizo la obra de ¿quién? De su Padre, ¿estamos de acuerdo? Porque hizo las obras de su Padre. Lo que quiere decir que los acontecimientos catastróficos que suceden en la tierra no vienen de ¿quién? Del Padre de nuestro Señor Jesucristo, no vienen de Dios. Sin embargo, hay un gran segmento, le digo, de personas estudiosos de la Biblia, creyentes, cristianos o como le quiera llamar, que le atribuyen a Dios cualquier hecho o acontecimiento catastrófico aquí en la tierra. Si Jesús reprendió una tempestad, un terremoto, un sismo, entonces no es Dios el que envía las cosas que suceden en la tierra, sino es parte de la corrupción que entró por el pecado del hombre, entró la corrupción a la tierra. Y esa corrupción, dice en Romanos capítulo 8, que la creación gime por la manifestación de los hijos. Pero mientras los hijos no se manifiesten en autoridad, en poder, en señorío, ¿qué cree? Van a seguir sucediendo los acontecimientos. Por último, quiero concluir con esto. Venía un huracán a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mes de septiembre, no recuerdo el año. Y luego, pues, ¿qué es lo que hacen primero las personas? Pues van a los supermercados, tratan de reunir veladoras porque se va la luz, velas, tratan de reunir alimento, cosas básicas, ¿no? Que prácticamente llenan las alacenas porque no saben cuánto va a durar ese tiempo, porque allá es muy normal cada año, allá es cada año son los mentados ciclones o algo así. Entonces siempre la gente que van a anunciar uno venía por ahí por el lado de Topolobampo, no sé si no recuerdo si eran cuántos kilómetros, no sé, eran 50 o 100 kilómetros ya a punto de llegar a Topolobampo, y nosotros lo que hicimos, bueno, creímos y siempre hemos creído que tenemos esa autoridad dada por el Señor para poder hablarle a los vientos y los vientos obedezcan, ¿no? Sin embargo, no recuerdo cómo se llamaba, ya ve que le ponen nombres la mayoría son de mujeres, no sé por qué le ponen a los terremotos, a los mentados ciclones, no sé por qué le ponen nombre de mujeres, que la Juliana, que la Petra y no sé qué más, ¿no? No sé por qué, no entiendo por qué tiene que haber un ciclón que viene a destruir con una mujer, con el nombre de una mujer, no sé. Pero bueno, el caso es que ese mentado ciclón que venía en el nombre de Cristo Jesús, ordenamos que te desvíes y no llegues a la ciudad de Los Mochis en Cristo Jesús, amén. ¿Y qué cree? Ya venía muy cerca y se desvió. Y fue a hacer un relajo por allá por Guatabampo y Sonora, Obregón, y Dios mío. Acá en Las Mochis no hubo nada, pero llegó por Guatabampo y Obregón y todo eso. Allá se hizo estragos y todo. Y luego te das cuenta, ¿por qué los hermanitos de Guatabampo, de Obregón y todas esas partes, por qué sufrieron? ¿Por qué lo de Los Mochis no? Porque hubo alguien que tomó autoridad, entendió la autoridad delegada por Cristo y le habló a los vientos. Digo, yo me refiero a varios que estábamos ahí, no me refiero a mí, pues, varios. Que creímos que en Mateo capítulo 8 Cristo reprendió una tempestad y hubo una gran calma, la tempestad obedeció y lo pudimos experimentar, la tempestad obedeció, ese ciclón obedeció. Entonces, mire, muchas de las cosas suceden porque los hijos no actúan.
Y todos se lo dejan, ay Dios, pues haz conmigo lo que quieras, Dios, pues si es tu soberana voluntad, pues que se quite el ciclón, si es tu soberana voluntad, o si no, pues si es tu voluntad, pues que llegue. Y así muchos en el área de la enfermedad, pues Señor, si es tu voluntad, sana al pancracio, y si no es tu voluntad, pues, como diciendo, llévatelo, algo así, ¿no? Imagínese un Dios así, un Dios bipolar, de repente de buenas, de repente de malas, de repente sana a unos y a otros no los quiere sanar, a unos sí los salva y a otros los manda a la perdición eterna. Un Dios así no es el Dios de la Biblia. Ahorita le mostré con la misma Biblia que Cristo vino a hacer las obras de su Padre. ¿Que no? ¿Sí entendió esa parte? Cristo vino a hacer las obras de su Padre, lo que quiere decir que su Padre no envía nada destructivo a la tierra. Si usted quiere entender el Antiguo Testamento y los acontecimientos destructivos del Antiguo Testamento, gente que murió, etcétera, vea las obras de Jesús y va a entender que las obras de Jesús no representan a ese Dios que le han atribuido los acontecimientos del Antiguo Testamento como catastróficos, o los catastróficos donde murió gente, pues. Siempre debemos de leer a la luz del nuevo pacto cualquier duda que tengamos respecto a cualquier cosa. De antemano en Mateo 24, mira, así rapidito nada más, Mateo 24, para los que le echan la culpa al Señor del diluvio, pues, que Dios en un diluvio quiso matar a todos los que se están portando mal. Como si ahorita no hubiera gente portándose mal, ¿no? Imagínense, nada más Mateo 24. Jesucristo dijo eso. Mateo 24, versículo 37, por favor. Y ya con eso terminamos. Yo sé que esos temas no son tan sencillos que uno dice, oye, pero si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo entendí así? Porque una traducción te dice que Dios dijo que iba a destruir en el Antiguo Testamento, pero hay que entender que en el idioma hebreo hay muchas acepciones de traducción y cada quien traduce de acuerdo al contexto. O sea, ¿cómo le puedo decir? Hay muchas acepciones de traducción. Si usted utiliza Reina Valera, todo lo que lee en el Antiguo Testamento va a ser Dios el que destruyó, porque ellos eran monjes católicos que así percibían a un Dios, eran monjes católicos y la mayoría tenían instrucción de San Agustín del siglo IV. San Agustín creía en esa soberanía arbitraria. Entonces ellos, Lutero y Calvino, eran monjes agustinos, por eso tenían esa teología, esa doctrina y ese pensamiento, porque ya traen ideas preconcebidas. Lo maravilloso es leer la Biblia, estudiarla, analizarla sin ideas preconcebidas, sin dogmas o teologías ya puestas que traigamos nosotros preconcebidos. Eso es lo importante, porque si lo leemos bajo los lentes de un tipo de pensamiento doctrinal, créalo que vamos a fracasar y al rato vamos a creer es que Dios destruyó, y luego ya vas y lees hay una traducción que me gusta mucho, que es la traducción Septuaginta, versión Hünemann. Esa léala, por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, léala en el caso del diluvio, tanto esa como una que se llama Nácar Colunga, que es una Biblia católica. Cuando lea Génesis 6:13, lea la Septuaginta y le va a dar otro panorama. He aquí yo voy a destruir a todo ser que está sobre la tierra, y luego la Septuaginta te dice, he aquí yo voy a perder a todo ser que está en la tierra. Entonces, ¿cuál es la traducción correcta? ¿Destruir o perder? Porque no es la misma. Decir Dios que va a destruir es de que Él va a ejecutar. Decir que va a perder es lo que está sucediendo. Oye, estoy perdiendo a la humanidad que yo creé, la estoy perdiendo. No es la misma. Y bueno, Jesucristo nos dice en Mateo 24, 38, porque ahí estamos, ya es el último texto, Michel, nada más para concluir. Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio, mire, aquí nos va a decir quién fue el que envió el diluvio, nos lo va a decir Jesucristo. ¿No creen que sería bueno preguntarle a Jesucristo en lugar de preguntarle una traducción al español? Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Pues comiendo unos ricos camarones ahogados, tortas ahogadas y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Mire,
Dice el apóstol Pedro que Noé les predicó, era pregonero de justicia, les predicó a todos ellos para que se salvaran. Dios mío, no quiero salirme ahí, no quiero salirme de Mateo 24, pero rapidito. Yo sé que ya es tarde, ya la panza les gruñe, pero esto le va a dar vida. La panza la va a llenar por un rato nada más y luego lo va a meter al baño, pero esto lo va a desechar en el baño, pero esto le va a dar vida. Segunda de Pedro 2:5, mire. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero significa predicador, pues. Predicador de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok. Si realmente lo trajo él o no lo trajo, ahorita lo vamos a ver. Pero dice que no perdonó. ¿Qué significa que Dios no perdonó? Pues que alguien les predicó y ellos rechazaron la predicación, ¿no? Por consecuencia, si no se subieron al arca, por obviedad no gozaron del perdón de Dios. ¿Estamos entendiendo eso o no? Si alguien te predica, oye, ven a Jesucristo, pero tú lo niegas, y al rato, pues salvación eterna, ¿cuándo? ¿Dónde? Pues no, Dios no te pudo perdonar. Sí, te perdonó en Cristo, pero tú rechazaste el perdón. ¿Sí entendemos eso? Ahora regresamos a Mateo 24. Por eso dice que Dios no los perdonó, porque ellos decidieron no subirse al arca. ¿Qué culpa es de Dios? Mateo 24, ¿nos quedamos en el qué? 38, algo así. 38, Michelle. Porque como los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y andando en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y lo que dice Mateo 24, 39. Aquí va a decir Jesucristo si fue su padre. ¿Ok? Y no entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que se les predicó. ¿Estamos de acuerdo? Porque era Noé pregonero de justicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no les predicó Noé? ¿Cuántos años duró haciendo el arca? Más de 100 años, que muchos dicen 120 años. Imagínense 120 años predicándole a una generación. ¿Y qué dice? Y no entendieron. ¿De quién es culpa que se hayan hundido en el diluvio? ¿Quiénes fueron más sabios? Michelle sí fue más sabia porque viene de esa descendencia de los perritos que se subieron al arca. No entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que se les predicó, se les habló y no entendieron. O sea, tercos pues. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Que su Padre envió el diluvio? ¿O que Él lo envió? ¿Qué dijo Jesucristo? Solamente dice, vino el diluvio y se los llevó. ¿En qué momento parece que le echó la culpa a su Padre? En ningún lado. En ningún lado. De antemano muchos dicen que estos acontecimientos sucedieron en el año 70, cuando hubo la destrucción del templo de Jerusalén por el emperador Tito, y destruyeron y mataron judíos a lo loco. Cristianos y no cristianos mataron. Pero ¿por qué los destruyeron a los judíos en ese tiempo, en el año 70? Porque no entendieron. ¿Cuántos años no se les predicó Jesucristo? ¿Cuántos años no les predicó Pablo? ¿Cuántos años no le predicó Pedro? ¿Cuántos años no predicó Santiago? ¿Cuántos años no predicaron los apóstoles? ¿Cuántos años no recibieron los judíos el mensaje? Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Mesías, y no entendieron. Entonces, así como sucedió en el tiempo del diluvio, vino el diluvio y se los llevó, así también iba a ser la situación de la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo sucedió. Para los futuristas que creen que en un futuro viene, bueno, lo mismo. Gente comiendo, bebiendo y no se les predica que Jesucristo, no entienden, no hacen caso. ¿Es culpa de Dios que se tenga una condenación eterna y eternamente sin Cristo? No, no es una culpa de Dios. Así como en el diluvio tampoco fue una culpa de Dios. Vino el diluvio y se los llevó. Así es Jesucristo. Imagínense, si yo hubiera estado en ese momento con Jesucristo, ¿no sería bueno el apóstol Pedro, que era muy aventado? Oye, Jesucristo, pero ¿cómo se los llevó? ¿Que no fue Dios? ¿Que no fue tu Padre? ¿Por qué no una expresión? ¿Por qué no ni un discípulo se le opuso a lo que dijo Jesucristo? ¿Por qué ni un discípulo? Digo, era lo más normal, ¿no? Alguien expresado a ver, pero en el diluvio, ¿qué pasó? Aunque Pedro dijo, trayendo un diluvio, sí lo dijo Pedro, ¿no?
Pero Jesucristo nunca dijo, mi Padre lo envió. Nada más dijo, vino y se fue. Ya. ¿Se ha dado cuenta cómo a veces el entender la Biblia es nada más leerla bien y tratar de leerla en su contexto para entender todo lo que dice? Y si Cristo vino a hacer las obras de su Padre, significa que su Padre no es el destructor, no es el asesino, no es el matón, y si algo malo sucede en la tierra, nunca será Dios. Póngase, pídemosle gracias al Señor. Y luego les leeré un poquito más del diluvio para que lo entiendan, y luego les hablaré un poquito sobre Gomorra para que entiendan. ¿Qué son los casos tan... Sodoma y Gomorra ya lo dimos una serie de 5 enseñanzas sobre Sodoma y Gomorra en YouTube, usted lo va a encontrar, se llama Sodoma y Gomorra, Castigo de Dios o Intervención Satánica, así se llama. En YouTube, en nuestra página, ahí lo va a encontrar. De todos modos, si podemos hablar del tema, explicamos todo Sodoma y vimos que no fue Dios el culpable de ese acontecimiento. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu fidelidad. Hoy hemos entendido, Señor, que eres bueno. Hoy hemos entendido que tu amor es para siempre. Y tu amor lo mostraste en tu Hijo Jesucristo cuando lo enviaste a la tierra a morir por nosotros y a pagar el precio que no podíamos pagar. Gracias, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, has sido bueno, 100% bueno, has preservado nuestra vida, nos has dado todo lo que requerimos para vivir en esta tierra, Señor. Sabemos que con tu fidelidad podemos lograr vivir muchos años sobre la tierra, porque eres tú a través de nosotros, Señor, y ha sido esa gracia maravillosa que en Cristo Jesús nos proveíste todo aquello que necesitamos, no nada más la vida eterna, sino también todas las riquezas de tu gracia, perdón de pecados, unión con Cristo, sentados contigo en lugares celestiales, una posición de honra, de honor, completos. Pero sabemos que esta alma necesita continuamente estarse arrepintiendo, cambiando, modificando, transformándose para poder que seas tú en nosotros y seas tú obrando, operando, usando nuestras vidas, Señor. Seas tú expresándote a través de cada creyente y cada oyente, Señor. Gracias te damos porque podemos respirar, porque podemos vivir, porque sabemos que nada malo proviene de ti, ya que tú eres un Dios bueno. Y cualquiera que diga que Dios es tentado o probado de parte de Dios, tú no puedes probar con el mal, ni puedes tentar a nadie con el mal, Señor. Ahora entendemos y vamos entendiendo cada día que las obras que Jesucristo hizo sobre la tierra son tus mismas obras, Señor. Y solamente Él anduvo sanando a los enfermos y a los que estaban oprimidos por el diablo, porque tú estabas con Él. Y cuando podemos ver la maravillosa bondad, el amor mostrado y la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de todas las escrituras del Nuevo Testamento, Señor, podemos entender tu amor, tu bondad y tu fidelidad para con nosotros. Sabemos que eso nos da una seguridad, Señor. Eso nos da una seguridad de que nunca nos vas a fallar. Y que ahora toda autoridad la has depositado en tu iglesia, Señor, para que tu iglesia tome aquello por lo cual tú ya pagaste, Señor. Creemos que ya por gracia se nos fue dado todo en el consumado. Por eso tomamos por la fe tanto la vida eterna que ya poseemos, así como todas las añadiduras, la sanidad de nuestros cuerpos, saciado de larga vida sobre la tierra, suplido todo conforme a tus riquezas en gloria. Señor, te damos gracias porque es tu bondad la que nos guía a seguir transformando la mente y el entendimiento de ese Dios bueno que nunca nos va a fallar. Tú nunca nos vas a fallar, y en ese amor, Señor, nos mantenemos firmes, en ese amor nos mantenemos confiados, en ese amor estamos conviccionados, Señor, de que tú siempre tienes cuidado de nosotros, como tu iglesia, como tu cuerpo, nos sustentas y nos cuidas. Qué maravilloso eres, Padre, qué bondadoso y bueno eres tú, Padre. En Cristo Jesús te adoramos.
Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Dios bueno. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Por la eternidad tú eres nuestro Dios. Si alguien no tiene a Jesucristo en su corazón, repite esta oración simple. Dígale al Señor. Si quiere usted que Jesucristo venga a habitar en su corazón, en su vida, dígale: Señor Jesús, hoy creo sobre ese Dios bueno que se me presentó. Yo creo que tú eres la imagen viva de Dios. Yo creo que tú eres Dios mismo, que vino a la tierra y se encarnó y vino a morir por mí. En esa cruz, ahí derramaste tu sangre y ahí sufriste. Te entregaste por amor a mí. Por eso creo y te recibo en mi corazón y en mi vida. Señor Jesús, tú eres mi único Salvador. Amén. Gracias, Cristo. Muy bien, pues si alguien está enfermo, declaramos sanidad a los que están viéndonos por internet en el nombre de Cristo Jesús, el poder sanador del Espíritu Santo, liberándole de toda enfermedad y toda dolencia. Michelle, que hemos despedido de la internet, por favor. Un abrazo para cada uno, Pastor Federico, Pastora Luz Marina, Maestro Morfín, la maestra, la hermana de acá de Laura González, acá de Sonora, no sé quién más estuvo conectado ahí, Rosalba Morales, Alexa Marín, ¿quién más estuvo conectado, Michelle? Les enviamos un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes. Bueno, son todos los que recuerdan. El Pastor Federico Lara, no sé si estuvo Damián Lara, Alma Lara, y todos los que estuvieron ahí, les enviamos un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes. Bendecidos en Cristo, un abrazo. El maestro Ricardo Morfín, y creo que son todos. Y si alguno se me escapó, pues ahí le enviamos también un saludo y un abrazo. Les amamos en Cristo Jesús y les esperamos próximo servicio por acá, horas. Hermano Damián Lara también dice saludos, Pastor Sergio. Igual le mandamos saludos, hermano Damián Lara, acá de Portland, Oregon.